Bueno, pues agradecerle, doctor, ampliamente su tiempo, el apoyo que nos está otorgando para darnos esta información. Y bueno, pues como se lo había comentado, ¿verdad? Este primer Congreso Internacional de Psicología y Bienestar que estamos haciendo, pues es por nuestro primer año de aniversario de este agremiado de psicólogos del estado de Zacatecas. Y bueno, comentarle también que hicimos la invitación a colegas que están afiliados a otros colegios de otros estados. Entonces tenemos gente de Sonora, de Michoacán, de Tabasco, y bueno, ahí que nos pongan en el chat quién es más, ¿verdad? Porque no quiero que se me pase alguno y se me sientan porque no los mencioné, ¿no? Entonces, pues agradecerle mucho, doctor. A pesar de que, bueno, el colegio es para psicólogos, ¿sí? Para los psicólogos que forman parte de algún colegio, y que el doctor Cristian no es psicólogo, sí, vimos lo importante y lo necesario que tiene que ver este tema de la epidemiología de la salud mental en la región de las Américas, y más porque definitivamente, yo creo que por ahí lo va a mencionar, doctor, la salud mental se ha vuelto ya una necesidad, ¿sí? Ya no es para el fin de semana, ya no es para luego, ya no es solo exclusivo de los psicólogos, sino que la salud mental ya es un tema que se debe de ver de manera general desde diferentes áreas, desde diferentes profesiones. De Campeche nos mandan a saludar, también ya se reportaron ahí de Campeche. Muchísimas gracias. Y bueno, agradecer mucho este espacio que nos hacen desde la Dirección de Información Epidemiológica a nivel nacional, por compartirnos este tiempo y además pues preparar, ¿verdad?, la información que nos está compartiendo hoy aquí el doctor Cristian, que es el director de esta dirección. Y bueno, paso a presentar al doctor Cristian. Su escolaridad es médico cirujano por la Universidad Veracruzana, especialista en epidemiología, graduado con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Salud Federal. Es especialista en promoción de la salud por el Instituto Nacional de Salud Pública, maestro en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, y posee algunos diplomados en salud pública, además de estar certificado por el Consejo Mexicano de Salud Pública. En experiencia, su área de experiencia profesional ha sido como subdirector nacional de urgencias epidemiológicas, desastres y cólera, profesor en la especialidad de epidemiología, jefe de residentes de la especialidad en epidemiología y de salud pública de la Dirección General Adjunta de Epidemiología y del Instituto Nacional de Salud Pública. Así también enlace en temas de seguridad nacional entre la Secretaría de Salud y CISEN. Se desempeñó también como subdirector de los servicios de salud de Veracruz en los años 2017 y 2018. Actualmente es profesor titular de la residencia epidemiología, director actual de información de enfermedades emergentes, como coordinador de componentes de vigilancia epidemiológica para la emergencia por coronavirus. Algunos de los logros que nos comparte el doctor son que ha tenido coordinador de operativos en seguridad en salud en eventos como Cumbre, G20, Los Cabos, en Baja California, visita de su santidad Benedicta, Benedicta, ay, se me mueve aquí, perdón, Guanajuato, y su santidad Francisco I en México, así como el coordinador de operativo de seguridad en salud de los Juegos Panamericanos celebrados en Guadalajara, Jalisco, del 14-30 de octubre del año 2011, y en los Centroamericanos en Veracruz, del 14 al 30 de noviembre del 2014. Coordinador también del brote de cólera en la Huasteca, primer brote en América continental durante el año 2013, así como participante ante eventos en países como Cuba, República Dominicana, Suiza, Chile, Panamá, Colombia y Uruguay. En su desempeño como subdirector de los servicios de salud de Veracruz, se lograron para el estado 11 lugares en entrega de premios Camino a la Excelencia,
además de obtener el premio al mayor esfuerzo y por primera vez en 15 años obtener el premio para el estado de Veracruz al mayor esfuerzo en el programa de promoción de la salud, así como segundo lugar en promoción de la salud y determinantes sociales. Doctor, sé que es breve lo que estoy mencionando y que estos minutos que platico de trayectoria, pues no es más que un largo camino de trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, que se ha estado sumando a toda esta trayectoria y que agradecemos que hoy esté con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Pues vamos a iniciar y yo quiero agradecerles primero que nada por la invitación y sobre todo porque nuestro país está teniendo transiciones y una de las transiciones muy importantes que nosotros tenemos que identificar es la importancia del registro de información. Y estos registros de información van desde diferentes aristas. Lo más importante es que nosotros podamos identificar la importancia de la salud mental. Y yo celebro que estas vinculaciones incluyan a la epidemiología en salud mental. Finalmente, es a través de las cifras que nosotros vamos a poder tener perfiles. Y qué mejor que ustedes dentro del área de la psicología, que es una área tan necesitada de visibilidad aún más en el país. Yo les puedo compartir que tenemos dos situaciones importantes. Una es los temas epidemiológicos que implican las diferentes actuaciones y sobre todo el tema que tiene que llevarse a cabo y que vivimos con la pandemia. Aún no terminamos la fase pandémica y todo el desgaste en donde considero que la salud mental ha formado y tiene que seguir formando un eje principal en la conducta y sobre todo en las intervenciones hacia los diferentes grupos para poder tener un mejor calidad de vida, una mejor calidad de vida. Estoy pasando Partimos de un concepto de básico que ustedes han escuchado y que lo han escuchado muchas veces. ¿Qué es la salud? ¿Cuándo vamos a hablar de salud, no? Y es bien curioso porque les quiero compartir que ustedes escuchan, es que en este país tenemos más de 25,000 centros de salud, pero realmente lo que tenemos son más de 25,000 centros de enfermedad, porque salud allí en esos centros de salud propiamente, más que los niños que están ahorita yendo por vacuna, y eso las que tenemos actualmente. Pero la salud es un completo estado de bienestar, decimos físico, mental y social, y ahora con las introducciones, yo tengo formación cubana, en Cuba hablaban físico, mental, social y espiritual, le agregaban esa parte, ¿no? Entonces ahora que están de moda con tantas noticias al tema de cubanos, veamos a ver cómo podemos hacer un concepto aquí en nuestro país. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, sino un grado de salud que se pueda lograr en un derecho fundamental. La salud es un derecho y tiene que ver en diferentes temas para poder tener una integralidad. ¿Qué significa en nuestro marco jurídico? Y esto es bien importante que ustedes tienen que ver. Para el gobierno de México, ¿qué significa la salud mental? La salud es un estado de bienestar por medio de los cuales los individuos, dice, reconocen sus habilidades y son capaces capaces de hacer frente al estrés. Y aquí recuerdo mucho que en mi formación de médico, en una materia que se llamaba psicología médica, recuerdo las frases de cómo dividimos al estrés y hablar del famoso eustrés, ¿no? El estrés bueno y el distrés, el estrés malo en esta parte, ¿no? Y cómo siempre, para hablar de salud, tenemos que hablar de bienestar emocional y psicológico. Y cómo en ocasiones estos fundamentos, pues pueden llevarnos a tener una disrupción incluso en nuestro mismo comportamiento. Y de pronto vemos otras definiciones. Les pongo la definición, cómo define el Instituto Mexicano del Seguro Social a la salud mental, cómo ciertas asociaciones definen al tema de salud mental. Y yo recuerdo, cuando existen muchas definiciones es porque ninguna es la buena. Es como cuando un cirujano va a hacer una operación de una vesícula biliar
y hay diferentes técnicas. Entonces, cuando hay diferentes caminos es porque pues no hay como uno bueno. Entonces, creo que tendremos los siguientes pasos son hacia la unificación de estos conceptos. Pero quiero decirles que los factores que tenemos que ver nosotros mucho es el tema del desarrollo de los determinantes y cómo los determinantes sociales en salud influyen. Lo que tiene que ver el tema económico, la transformación social. Vemos el tema de esperanza de vida. Solamente quiero que acotarles aquí que como director de información epidemiológica, decirles que hemos tenido un impacto en el tema de esperanza de vida en el país. Estamos disminuyendo aproximadamente un año punto 5 en temas de esperanza de vida y esto es muy importante los niveles educativos y son de las cosas que nosotros desde la salud tenemos que empezar a medir. ¿Cómo estamos midiendo estos 2 años, por ejemplo, de la educación a distancia? ¿Cómo nos impactó el tema pandémico? El tema de la educación y cómo yo veía, por ejemplo, en temas como pertinencia cultural, ver que durante la pandemia no tuvimos como un piso parejo, ¿no? Decimos de pronto que la tecnología nos ha acercado, pero realmente todos tenemos acceso a la tecnología. Yo sigo estudiando brotes en zonas muy alejadas, en zonas serranas, en zonas muy distantes de este país y sigo identificando problemas de acceso a la tecnología, incluso comunidades que no llegan a tener luz y aunque haga algunos comerciales, por ejemplo, pues no todo México es territorio Telcel. Seguimos teniendo problemas de comunicación y ver toda esta parte del impacto y el impacto emocional que hemos tenido y sobre todo a lo que nos está o nos puede conllevar en este tenor. Creo que dos temas importantes es muy importante revisar situaciones que nos pueden llevar hacia esta disrupción de este equilibrio que nosotros estemos identificando. Para la salud de la región de las Américas, donde México se le considera el hermano mayor, los trastornos mentales, neurológicos y por usos de sustancias tienen que ver con temas de morbilidad, con temas de discapacidad, algunos con traumatismo, ¿por qué no? Muerte prematura, y aumentan el riesgo al romper este equilibrio, de padecer otras enfermedades. Y finalmente, causar un problema de salud pública. Recuerden que a nivel epidemiológico, para poder considerar una enfermedad como un problema de salud pública, tiene que tener 3 elementos: magnitud, trascendencia y vulnerabilidad. Entonces, ¿qué tanto estos problemas de salud mental nos están enfocando hacia un tema de salud pública y cómo lo podemos llevar? Ustedes ven, por ejemplo, las noticias en Estados Unidos, que es muy frecuente, o en algunos países europeos, como algún veterano o algún retirado de una fuerza civil va y entra con un arma por el tema de acceso que tienen las legislaciones de otros países y dispara en alguna escuela. Entonces, esto tiene que ver con temas de salud mental y con temas de salud pública en este impacto. En México no hemos llegado a ver algunos casos aislados de esto, pero nos tiene que marcar las antenitas para poder identificar. ¿Y cuál es la prevalencia de estas enfermedades en los últimos 20 años en las regiones de las Américas? Y aquí tendremos que hacer un poco de historia porque esto nos reporta. Y vean estas cifras que son muy crudas, pero que son muy reales. A inicios del siglo XXI, se reportaron 450 millones de personas con alguna enfermedad mental. Esto es de lo que se tiene registrado, porque también deben recordar cómo muchas de las enfermedades mentales siguen siendo todavía ocultadas o seguimos incluso sin reportar. Donde tenemos una de cada Doctor, 4. Sí, perdóneme, es que no está en modo presentación y no avanzan las diapositivas. a ver, vamos a ver. ¿Te parece si dejo de compartir Sí, 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 sí. y vuelvo a compartir? ¿Les Vuelvo, parece? ajá, adelante, A doctor. veces eso nos funciona. Tú me dices. A ver, ahí está.
¿Sí se ve? Sale, conmigo apenas está cargando, pero no sé si los compañeros la estén viendo ya. ¿Qué crees que ahora yo no la veo? Voy, Otra vez. voy. ¿La tiene abierta desde PowerPoint? O lo que puedo hacer es mandártela inmediato, ¿cómo ves? Sí, adelante. Y yo le A apoyo. ver, va Jaira. Sí, muy bien. Les digo que estos temas de tecnología siempre fallan y aunque todo el mundo dice cómo es posible, seguimos teniendo ese tipo de cosas. Bueno, es que yo creo que la tecnología es lo más infiel que puede haber en la sociedad, doctor. Va, Hay veces que hace uno pruebas y todo está muy perfecto. bien. Y a la mera hora, ni el sonido, ni el internet, ni... así pasa. Vane, Sí, 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 aquí estoy al pendiente. listo. ¿La tienes? Ya, ya lo tengo, doctor, ya lo estoy descargando. Listo, aquí se está descargando ya. Ya voy, ya voy, ya voy. Listo, doctor. Listo, si quedamos en la de la de determinantes sociales y la siguiente que es la salud mental en la región de las Américas. Una más, una más, una más. En la prevalencia de enfermedades en los últimos 20 años. Ok, perfecto. Ahí sería, ¿verdad? Exacto. Entonces, allí es lo que les comentaba. Uno de cada 4 familias tiene un miembro afectado. Imagínense. Entonces, bajo ese tenor, esto es muy importante que tengamos un registro para poder tener perfiles en este tenor. Psicosis no afectivas, como la esquizofrenia y los diferentes tipos de esquizofrenia. Pero lo más importante es que tengamos como acciones de salud pública, creo que se salió. Como que la votó, ¿eh? La Sí, presentación. ahorita ahí va ya. Ya me está apoyando Jorge. Ahí está, doctor. Listo, exactamente. El tema de esquizofrenias y sobre todo, saben, el tema de la anterior, por favor, de tener diagnósticos certeros, tempranos y sustentables. Y debemos de pasar a un modelo dejado de ser centrado en la enfermedad y también tiene que ser un modelo que esté centrado en el entorno de los individuos,
porque en ocasiones vemos y seguimos pensando en el paciente. Tú llevas un paciente con esquizofrenia a una atención psiquiátrica y estás centrado en el paciente y de pronto se nos olvidamos de la familia, de los cuidadores, y tenemos que hacer un análisis también desde el punto de vista en salud. Y cuando hablo en salud, hablo de un medio global, de qué sucede con los determinantes familiares, la sustentabilidad de las acciones, las áreas donde van a ser tratados. Estoy tomando el ejemplo de estos pacientes con esquizofrenia, pero también el tema de la disrupción que puede tener dentro del núcleo familiar y lo que a su vez representa. Depresión mayor, 4.9%. Abuso y dependencia del alcohol. Y quiero con esto ustedes tratar, y lo quiero acotar a lo que hemos vivido en esta parte pandémica. Y ustedes desde su punto de vista profesional y en su práctica, creo que han tenido mucho contacto, principalmente, y voy a hablar del tema de personal de salud, que ha caído en estados depresivos, que ha tenido síndromes de burnout totalmente prolongados y que han tenido que estar aún así siendo muy resilientes. En este momento, si acaso a través de algunas encuestas, como lo ha sido la ENSANUD, hemos podido medir el abuso y la dependencia del alcohol, pero no tenemos aún instrumentos que nos digan cuánto aumentó la violencia, por ejemplo, intrafamiliar, cómo aumentó el tema de desgaste o el burnout en las oficinas, o cómo vivieron los mismos estudiantes este tipo de situaciones y que finalmente tiene que ver con un daño de salud emocional. Creo que esos son los retos a los que nos vamos a estar enfrentando actualmente ante estos nuevos hallazgos y sobre todo, por ejemplo, hace poco yo leía el tema de incremento incesto, por ejemplo, cómo está actualmente y cómo se está midiendo y qué estamos haciendo. Otro tema también es la orfandad. La orfandad es un parámetro y cómo se afecta a estos niños que han quedado huérfanos en el transcurso de la vida. Si me dan la siguiente, por favor. Dentro de estas prevalencias de enfermedades mentales, vimos hacia el siglo XIX, vamos a ver 2005. 31% de todos los años vividos con discapacidad se atribuyen con condiciones psiquiátricas. La depresión unipolar, trastornos relacionados con el uso de alcohol. Vean qué importancia y cómo el alcohol sigue siendo un factor fundamental. Y esquizofrenia, 2.8%. Y aquí quiero retomar porque creo que nuestro país tiene que empezar a hacer más estudios, más encuestas, más prevalencias de este tipo de trastornos. Hace poco platicaba con un amigo psiquiatra y decíamos cómo estamos midiendo la esquizofrenia, y aprovecho porque salió al tema Zacatecas en ciudades mineras por los metales pesados que se encuentran con el tema de las aguas, cómo estamos midiendo y las asociaciones que se han identificado con la utilización de estos metales, ¿no? La depresión y la demencia. Y fíjense, yo creo que cuando hablamos de un tema, por ejemplo, comando de incidentes, hace poco en el tema de salud mental global, hacia allá, en todas las situaciones de estrés que vivimos actualmente en la cotidianeidad de la vida, cómo nos hace falta la difusión y la cultura de las líneas de intervención en crisis. Y ustedes, desde su expertise como psicólogos, pues son expertos en estas partes, cómo hacer intervención en crisis y la importancia y cómo hicieron falta durante la pandemia para poder tratar y para poder identificar todos estos trastornos y todas estas personas que requerían de pronto hacer una catarsis, una intervención breve para poder tener y poder enfrentar las diferentes situaciones a las que estaban pasando desde la consulta. Quiero decirles que tras 3 años de haber enfrentado la epidemia de COVID-19 y seguimos en epidemia en esta parte, yo me hacía una pregunta en muchos de los hospitales, sobre todo en las áreas de cuidados intensivos, en cómo los médicos tuvieron que comunicar tantas noticias dolorosas, en comunicar fallecimientos día a día a día y muchas veces en varias ocasiones al día.
¿Cómo están enfrentando ellos esta parte? ¿Quién se ha dado a la tarea de identificar o qué grupos o qué colegios médicos están trabajando esta parte o qué colegios de psicólogos están vinculándose para poder tener esta identificación con estos grupos tan específicos para cómo comunicar, de entrada de cómo comunicar una noticia dolorosa y cómo enfrentar este tema? La siguiente, por favor. En el año 2005, la OMS, dentro de la prevalencia de estas enfermedades mentales, nos dice que los trastornos neuropsiquiátricos son responsables de 1.2 millones de defunciones cada año. Quiero decirles que ustedes deben de estar muy bien informados que a partir de este año 2022, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado la clasificación internacional de enfermedades CIE-11. Actualmente lo que tenemos vigente es la CIE-10. Una de las dos diferencias es que CIE-10 tiene 10,000 códigos clasificadores, pero la CIE-11 va a tener 17,000 códigos clasificadores. Esto quiere decir que va a tener 7,000 códigos más de los que teníamos. Entonces, este es un momento de transición, con eso inicié mi plática, en el cual ustedes ya pueden entrar a la página de la Organización Mundial de la Salud, bajar la CIE-11 y ver cómo están clasificando toda esta gama de enfermedades mentales y qué nuevas clasificaciones están teniendo, porque nosotros en nuestro país y en la región latina lo que tenemos que hacer es el empate y sobre todo en el sistema de informaciones, dos temas importantes de funciones, cómo vamos a ir clasificando para poder tener una lista y algo transicional a lo que nos vamos a enfrentar es cuando ustedes quieran saber, por ejemplo, alguna clasificación nueva, diferente o una reclasificación que esté realizada en la CIE-11 y les pidan un histórico de los últimos 5 o 6 años, por ejemplo, en el 2024. Entonces, ustedes van a decir, del 2017 al 2023, 22, teníamos esto, pero para el 2023 y 24 tenemos otra. Entonces, tendremos que ver los factores de corrección y los factores de empalme para poder dar y para poder tener una comunicación más acertada en diferentes de los temas que tiene que ver. Los trastornos neuropsiquiátricos, y eso lo acabamos de visualizar en todo lo que corresponde actualmente, es cómo representa el tema de los años de vida perdidos. Y bueno, ustedes lo saben, desde el punto de vista, se requieren, y yo veo actualmente que parte de la política es a la formación de nuevos especialistas, de cada vez profesionalizar más diferentes ambientes a los que estamos, pero también les he dicho que la palabra sustentabilidad, porque podemos estar creando muchísimos especialistas, pero ¿en dónde? ¿Cómo los voy a insertar a la vida laboral? Eso es un tema muy importante que también tenemos que ver y ustedes saben manejar este tema. Normalmente cuando tú realizas estudios, te sobrecalificas y no te puedes insertar a la vida laboral o a tus necesidades o a tu plan proyecto de vida, costo-beneficio, pues puedes caer en frustración. Yo lo veo desde el punto de vista epidemiológico, lo acabo de vivir, generamos y generamos epidemiólogos y yo desde la misma dirección no puedo hacer una contratación del mismo capital o del mismo recurso humano que estoy formando. Entonces, caigo en un tema. Entonces, esto puede suceder también. Entonces, tiene que haber una sustentabilidad en lo que estamos proponiendo, en lo que estamos creando y las necesidades de país. Pero el tema en estos de inserciones laborales es muy importante. La que sigue, por favor, también. ¿Cuáles son las principales condiciones que nos afectan a esta población desde las enfermedades mentales? Y vemos el tema, por ejemplo, mujeres, nosotros siempre dividimos mujeres y hombres, la depresión, pero también ustedes deben de saber que la latinidad, el ser latinos, la mujer en nuestra cultura latina representa un papel. Yo lo veo mucho cuando hacemos análisis, por ejemplo, de cáncer de mama, ¿no? Muchas veces la mujer resiste más, la mujer tarda más porque privilegia a la familia, privilegia otras áreas y deja a un lado su atención. Pero vean los hombres, consumo de alcohol, violencia y depresión también en menor grado.
cómo podemos y cómo estamos vinculándonos con los programas de acción para poder atender este tema. Ya sabemos que en México la depresión es un problema de salud pública, pero ¿cuáles son las herramientas con las que estamos trabajando desde el gobierno, desde las acciones locales, desde ustedes en la sociedad civil como colegio organizado para poder hacer frente a este tipo de padecimientos? La que sigue, por favor. Esta es una estimación prevista de la población con demencia en la región de las Américas y vean la proyección 2010, 2030 y 2050. Vean América del Norte cómo sube en 2030, 2050. Y ojo, recuerden que aquí ya están implantadas las medidas, por ejemplo, de control de la natalidad. O sea, no es que la población aumente, sobre todo para la región de las Américas, sino que están aumentando los padecimientos. Vean la zona de América del Norte, vean el Caribe, pero vean la América Latina. Nosotros como México estamos en América del Norte, pero vean América Latina donde tenemos toda la zona centroamericana, parte de Sudamérica, algunos países que de acuerdo al PIB son su Producto Interno Bruto, son mucho más pobres que nosotros, pero vean cómo representa todo esto. Y cuando vean la escala mundial, pues recuerden que muchas de estas cifras están dadas a raíz de dos continentes. El continente asiático, donde están los grandes gigantes en natalidades, por ejemplo, aunque tengan estrategias de control, pero por los miles de millones, India, por ejemplo, ahora todo lo que está viviendo, Tailandia, Bangladesh y China, sin olvidar esa zona de la región asiática, y vean también la zona africana, que recuerden que siempre cuando hablamos del tema de África, en las temas mundiales, los sistemas estadísticos, dado las condiciones de determinantes que tienen estos países, las cifras no son como las más adecuadas por no tener sistemas de notificación, por temas de calidad del dato y por temas que tienen que ver en la comunicación, incluso a la misma Organización Mundial de la Salud, que son nuestros ejes rectores de parte internacional. Pero descubran la América Latina, pero vean y concéntrense en América del Norte, lo más cercano, ahora 2030, vean cómo estamos también muy en un tema de mucha elevación, más del 10%, y hay una diferencial de 5%. Eso es muy importante en estadística porque significa que los problemas están creciendo de forma exponencial. Si me dan la siguiente, por favor. Las tasas de suicidio y su contribución entre las causas de muerte en esta región de las Américas. Y de pronto, pues pueden observar todo lo que vemos en América Latina, pero vean América del Norte y vean cómo América del Norte también, conforme vayamos siendo más industrializados, también las exigencias son mayores. Vean exactamente el tema de los grupos de edad y vean actualmente las tasas de suicidio por grupo etario, donde pueden identificar que en América del Norte la gente que se suicida está entre los 44 y los 59 y 60 años de vida. Gente que está en etapa productiva, gente que tiene una vida laboral activa, gente que puede tener mucha potencialidad en el tema y bueno, después vemos un pequeño repunte hacia los años 70 y bueno, la población de adolescentes. Pero vean la contribución del suicidio entre otras causas de muerte por grupo etario. Y ustedes pueden ver también lo que representa América del Norte. Definitivamente creo que nosotros al concentrarnos en América del Norte, pues tendremos que ir empezando a generar política pública en torno a estos temas que representan una mayor vulnerabilidad y sobre todo identificación de perfiles. Yo les decía hace poco, Tabasco en nuestro país representaba la entidad federativa con mayor índice de suicidio. ¿Cuál es el perfil de suicida de Tabasco? Decíamos, el perfil de suicida es un hombre desempleado de 25 años a 50 años, que está desempleado, que tiene una disrupción en su núcleo familiar y que necesita alguna intervención, sobre todo por el tema de poder identificar estos perfiles y poder actuar en ellos. Entonces, ustedes como colegios tienen que empezar a identificar los perfiles de su consulta, de lo que están revisando y cómo se notifica hacia las fuentes oficiales para poder ir contribuyendo en la creación de México, que México tenga cifras con mayor calidad del dato, con mayor formación y que permita tomar decisiones para la salud pública. Porque si no, muchas veces, y esto pasa, muchas tenores a veces cuando hacemos una consulta
con médicos privados y médicos del sector público, ¿qué está reportando la medicina privada? Porque puede ser que la medicina privada no reporte, están obligados a reportar, pero muchas veces no lo hacen. Y la medicina pública tiene un reporte diferente y es muy dispar. Entonces, muchas de las ocasiones de los problemas de salud pública se identifican en medicinas privadas, ¿no? Recuerden todo lo que representó los medios privados ahora con el inicio del SARS-CoV-2, que tenían algunos medios para poder hacerlo, algún perfil, viajeros internacionales, viajeros que que estaban viajando. Entonces, esto también representa un tema muy importante en temas de salud mental. Si me dan la siguiente, por favor. La carga de enfermedad y sobre todo cuando hablamos de carga de enfermedad atribuida a trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias. ¿Cómo estamos midiendo la drogadicción? Sabemos ahorita lo que está representando el cristal y vemos también cómo tiene que ir en la congruencia con nuevas políticas públicas. Si ustedes ven, por ejemplo, trastornos mentales, que es el azul celeste, que es la parte, el borde de las gráficas, vean, identifiquen la zona latina, identifiquen México, lo que está representando entre las enfermedades no transmisibles y la carga de enfermedad que está representando los trastornos mentales, uso de sustancias y neuropsiquiátricos. Entonces, cuando ustedes comparan México, más o menos presentamos un patrón similar a lo que se presenta en toda la región de las Américas. Y esto aquí tenemos, si ustedes ven 3 lugares anteriores, pueden ver México comparado con Haití, nos comparamos mucho con Colombia, con Perú, que somos pueblos que tenemos algunos determinantes parecidos, ¿no? Pero vean también, por ejemplo, cómo algunos territorios como Islas Vírgenes en Estados Unidos, que es el extremo distal derecho, tiene un patrón similar. Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros lo compartimos y nos comparamos con algunos de estos países, pues representa un importante tema de carga de enfermedad atribuida a estos trastornos mentales. Está representando un 20% aproximadamente para el país. Eso no es nada despreciable. Y esto tiene que ver, como les decía, con política pública sustentable, con recursos, con instalaciones y con creación de centros integrales que nos permitan tratar, por ejemplo, adicciones, que no son temas ni padecimientos. Hace poco teníamos una plática con el tema de los médicos cubanos en referente a estos centros de tratamiento de drogas, ¿no? O algunos otros países, o México que tiene estas casas de medio camino que nos están enseñando a poder tener este tipo de tratamientos. Entonces es algo que ustedes tienen que tener muy visualizado y sobre todo en la práctica cotidiana que los tiene que llevar a esta parte. Ya ahorita platicaremos en la zona de la sección de preguntas y respuestas que nos tendrá que revisar y que tendremos que trabajar de forma conjunta entre la federación y entre ustedes como colegios. Es muy importante. Yo celebro que ustedes como colegio en este primer aniversario se fortalezcan, visualicen, creen escenarios. Ustedes tienen que crear escenarios de la realidad que están viviendo y recuerden que cuando hablamos del tema de epidemiología, yo siempre he insistido que la epidemiología es regional. Lo que sucede en la región de Zacatecas puede ser muy diferente en lo que sucede en la región península de Yucatán y puede ser una realidad muy diferente a lo que sucede en la región centro del país. Entonces, a partir de que ustedes tengan perfiles, que tengan esta comunicación y que aprendan a trabajar en red, esto es muy importante. También se ha establecido que el trabajo en red, así como lo hacemos los epidemiólogos, nuestra red de laboratorios, nuestra red de epidemiólogos, ustedes tienen que crear redes en conjunto con otros colegios, redes de grupos de expertos hacia ciertos parámetros. Hay médicos epidemiólogos que nos gusta más la toxicología, médicos epidemiólogos que nos gusta más estudiar, por ejemplo, enfermedades transmisibles, otros no transmisibles. Ustedes también como colegio tienen que identificar las potencialidades de sus miembros y ir creando estos subgrupos que les permita tener una mejor realidad y que puedan ver. Y aquí aprovecho para ver una deficiencia que hemos tenido a nivel nacional, y es que en México publicamos poco. Y cuando publicamos poco, yo siempre he insistido que podemos publicar desde una bitácora, desde una anécdota, una lección aprendida, una lección exitosa, que no siempre puede ser que sea todo mágico y bello, sino que podemos aprender del error y que tenemos que aprender para dar unos siguientes pasos más firmes. Si me dan la siguiente, por favor.
Salud mental y COVID-19. Yo les decía que esto es un tema que tenemos que fortalecer mucho por todo lo vivido durante la pandemia. Les decía, desde el temor, la gente que tenía el miedo, mucha gente se cuidó demasiado. Hasta la fecha siguen teniendo miedo en salir al exterior, aún con la protección en el tema. Se suma a este importantes cambios e impactos que tenemos por los esfuerzos para contener estos virus. Y les digo, mucha gente algo que a mí me llama la atención, yo no tengo las habilidades ni la expertise profesional de ustedes que me escuchan en este momento como psicólogos que se dedican a estos temas, pero yo veía que muchas personas se querían estar haciendo una prueba casi cada semana, cada mes, sin tener contacto. ¿Cómo se explica desde la psicología esta parte? Y cómo ustedes nos tienen que ayudar a nosotros en la comunicación del riesgo para poder dar mensajes claves unívocos, certeros, contundentes y que sobre todo fortalezcan al tema de la población. Les decía y hablo desde mi expertise como personal médico. ¿Cuántos de nosotros seguimos teniendo con un burnout? ¿Cuántos médicos entregados a su labor se siguen sintiendo culpables por haber enfermado y haber llevado el virus a casa y algún familiar tal vez pudo haber fallecido o enfermado de gravedad? ¿Cómo se trabaja en eso psicológicamente? Y son ustedes desde ese grupo y por eso yo la verdad es que muy contento de participar con todos ustedes porque tienen que ayudarnos a desarrollar esto. Ahora actualmente estamos trabajando el tema de hepatitis. Ustedes están viendo el tema de hepatitis en una población pediátrica muy específica. Los padres somos como muy observadores y muy insistentes cuando uno de nuestros hijos está enfermo. Entonces, ¿cómo ustedes tienen que ayudarnos a tender esos puentes y a entrelazar para dar certeza, para calmar, para temas de ansiedad y sobre todo también con los parvulitos, cómo trabajamos para que no les impacten su vida? Esta y muchísimas otras enfermedades. La que sigue, por favor. Dentro de estos grupos más susceptibles, bueno, les decía el personal de salud, los niños y adolescentes y un grupo muy específico, los adultos mayores. Y cuando hablo de estos tres grupos, yo vuelvo a insistir que debemos dejar de centralizarnos en las patologías personales y tenemos que estudiar las patologías desde la comunidad, en comunidad. ¿Cuántos temas con los cuidadores, por ejemplo, del personal? ¿Cuántos temas con los cuidadores de adultos mayores? Y cada vez es más frecuente que veamos, ahora, bueno, la tecnología también nos ayuda con cámaras y tú contratas un cuidador, pero vemos cuánto maltrato también existe y se ha reportado hacia estos cuidadores de adultos mayores o en menores de 5. ¿Realmente estamos haciendo las pruebas o en selección de personal realmente para el tema de salud mental y salud laboral, nuestras pruebas proyectivas? Yo recuerdo que entré ya hace 20 años a la Secretaría de Salud, me hicieron Goodenough, ¿no? Que es una prueba proyectiva para poder entrar. ¿Sigue siendo vigente? Las baterías de estudio siguen siendo vigente en la parte de selección de personal de recursos humanos. A lo mejor haya sociopatías que no las estamos descubriendo y sobre todo que no las estemos tratando y que estén impactando en ambientes laborales. Ahora hablamos, es que tenemos un ambiente laboral tóxico. ¿Qué estamos trabajando y qué estamos haciendo para poder hacer desde la salud mental, tener equilibrio? ¿O cuáles son estas fugas que podemos tener para poder tener un mejor comportamiento? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre las enfermedades mentales? Pues bueno, sobre todo para nuestro continente, desde la América Latina, nos dice que aumentará la incidencia del 23%. Esto es que de cada 100, 23 personas van a tener un problema de enfermedad mental. Chamba vamos a tener muchos y ustedes más. El tema es cómo socializamos esto, porque yo a veces tengo algunos amigos también que son psicólogos y les digo, es que todos queremos al psicólogo, pero gratis, ¿no? La redignificación de nuestras profesiones. Creo que hacia allá tenemos que trabajar en estos temas. La población con mayor afectación, pues ya lo vemos, personas jóvenes todavía de 50 a 64 años, aumentando la probabilidad de padecerlos entre más grande tengas un parámetro de edad. Pero fíjense, también es importante que ustedes cada vez vean que la dinámica poblacional va cambiando y cada vez los determinantes impactan más y de pronto vemos ahora diferentes conductas, personas que ya no quieren
tener hijos, personas que quieren vivir de una forma liberal. Ustedes lo deben de tener en su consulta diaria en estas diferentes prácticas sexuales. Yo la semana pasada estaba en Cancún en un tema laboral y de pronto me decían, es que ahora aquí tenemos prácticas como el famoso beso de tres o estamos jugando, los chavos hacen fiestas clandestinas y juegan carnes frías. Bueno, ¿qué es eso? Porque también hay un tema generacional, donde uno tiene que estar a la vanguardia de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Y pues entre los edades de 15 a 49 años aumentarán un 20%. Ya lo decíamos, venimos teniendo esto, quédense con este 20% de cómo se están manifestando y qué es lo que venimos nosotros trabajando. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las acciones que realiza la Organización de las Américas a través de OMS, OPS? La integración de salud mental, sobre todo en sistemas sanitarios, la protección de los derechos humanos y sobre todo el tema de protección hacia la salud mental. La que sigue, por favor. Si me dan la siguiente. Creo que no cambia. No cambia, doctora. Ahí va, ahí va. No se preocupen. ¿Cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar? Y creo que aquí es donde podemos enriquecer como última diapositiva la conversación, ya sea a través del chat o la dinámica que estamos teniendo. América Latina, en México presentamos altas tasas de prevalencia de trastornos psiquiátricos. Realidad. Se calcula que la depresión mayor por sí solo afecta a más de 21 millones de personas. Durante el último decenio, la magnitud de la discapacidad fue atribuida de un 8 a un 22%. La carga de discapacidad en los trastornos mentales es consecuencia de la manifestación y finalmente solo una pequeña proporción de estas personas que requieren tratamiento acuden a un servicio de atención. Y realmente creo que aquí es el primer nivel de atención. Estos médicos que inicié diciéndoles del centro de salud, que son centros de enfermedad, tengan las herramientas, tengan los elementos, tengan las habilidades para, si no tratar, sí canalizar. Yo cada vez me espanto más cuando veo ahora temas de coaching de vida, asesores de vida. ¿Quién está regulando eso? ¿Quién está realmente haciendo la verificación para que no vayamos a estar abriendo y abriendo puertas y después no tengamos cómo cerrarlos y estemos ocasionando algunas disrupciones o algunos desequilibrios? Y creo que aquí es donde la parte de la fortaleza de ustedes como colegio tienen que buscar estas coyunturas y estas manifestaciones y hacerlo patente, porque ustedes son los especialistas y ustedes son las personas que tienen el conocimiento y esto es lo que está proliferando actualmente en eso. Entonces, ¿cómo se regula esta parte? Pues creo que esta es mi última diapositiva. Yo quiero felicitar a los organizadores, felicitarlos a todos ustedes por este primer aniversario, el que tomen a la epidemiología en cuenta para estos situaciones y sobre todo para que podamos trabajar de una forma conjunta. La Dirección General de Epidemiología tiene las puertas abiertas, estamos abiertos a cualquier comentario, a cualquier situación de colaboración y sobre todo que trabajemos de forma conjunta. Va a ser la única forma de retroalimentación de una comunidad de diálogo que vamos a poder establecer y mejorar la salud pública de este país y de nuestras regiones. Y pues un saludo hasta toda la gente que está en Zacatecas y que nos van siguiendo en la transmisión de toda la República Mexicana. Muchas gracias. Jaira, quedo a tus órdenes. Doctor, tengo tantas cosas que decir, preguntar, pero se me hace que como psicólogos tenemos más cosas que hacer que decir, ¿no? Eh, quiero compartir aquí con los compañeros, con los colegas, si ellos quieren encender el micrófono, hacer algún comentario, igual en el chat que quieran externar ahí algún comentario con toda confianza, por favor, sote, compañeros. A mí en lo personal me gustaría comentar, porque ya me viene preocupando desde hace un rato
Algo que comentó el doctor y que puso el dedo en la llaga desde mi punto de vista, creo que tenemos que tener mucho cuidado, esa parte ética de los coachings, en donde realmente hay muchísimas personas que con un curso de unas cuantas semanas ya se consideran terapeutas y creo que tiene que haber un manejo muy ético y muy cuidadoso de regulación en esta parte. Se están tratando situaciones con las personas que nos acercan, con los consultantes, cosas a veces muy, muy profundas que a veces no se les da ese manejo profesional. Esa parte me parece que como psicólogos tenemos que tener mucho cuidado y poner el dedo allí y lo que esté a nuestro alrededor. Sé que muchas personas se sienten quizá afectadas, tocadas, porque se consideran terapeutas, pero falta esa profesionalización. Eso es lo que yo quería comentar. Me pareció muy interesante. Muchísimas gracias, doctor. Y saben, sobre todo, creo que el tema de la metodología científica, eso es importantísimo al interior y yo lo he visto mucho y saben, también he identificado que uno de los trastornos que están aumentando y que sin el apoyo psicológico no es factible son los trastornos de alimentación hacia los extremos en esta parte. Estamos teniendo problemas de sedentarismo, de obesidad, sin hablar de vigorexias o sin hablar de temas de anorexias y bulimias, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes se pronuncien. Y el otro tema también es quién regula, porque los que estamos dados de alta ante protección contra riesgos sanitarios sabemos que tenemos que tener un consultorio, pero ahora también la parte de las bondades de la tecnología es que generas un grupito, te das a conocer en redes sociales y quién se encarga de darle seguimiento a este tema. Entonces, yo les comparto lo que veo desde nivel nacional. Ustedes son los expertos desde lo local. Yo siempre he sido muy respetuoso y pues ser el director nacional de información epidemiológica no es sencillo. Y aprovecho yo en estos momentos para pues tener este contacto con ustedes, estar estableciendo y que trabajemos juntos. Yo desde que conocí a Jaira aproximadamente hace un año y la parte como hemos colaborado, creo que parte de nuestra función es trascender en estas pequeñas gotitas, de dar pasitos, aunque sea pequeños, pero sí dar pasos. Entonces, no podemos ser omisos. Yo siempre he dicho, ya sabemos que existe una realidad, ok, no me puedo quedar en solo conocer la realidad, sino qué pasos voy a dar. Pasos, aunque sean pequeños, pero tenemos que dar pasos. Y creo que tenemos muchas lecciones de éxito, muchas, muchas. Ustedes al interior tienen que tener muchas lecciones de éxitos. Aprovecho para ofertarles. Esta es una oferta. Como director nacional de información epidemiológica tengo a cargo mío el boletín epidemiológico. El boletín epidemiológico es donde nosotros publicamos las 147 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica que revisamos semanalmente en el país y tenemos un área que se llama editorial. Ustedes pueden entrar a la página de Dirección General de Epidemiología, revisan las editoriales. Ese es su espacio. Yo soy el editor en jefe y les digo que yo he dado esta apertura desde que estoy aquí en la parte de mi gestión de no tener un artículo con 50 bibliografías. A mí me interesa saber y conocer desde lo local la experiencia, obvio, con las reglas de ley de protección de datos personales, con el tema de estas situaciones, en el cual es una ventana de oportunidad para hacerse notar ustedes, para manifestar temas en la situación de alguna realidad que hayan vivido y eso nos sirve a nosotros como federación desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica para hacerlos visibles y sobre todo para estar en contacto en comunicación y a ustedes los estarían leyendo 25,000, más de 25,000 unidades médicas de todo el sector. Secretaría, IMSS, ISSSTE, SEDENA, CEMAR, IMSS Bienestar y médicos particulares a donde llega el boletín semanalmente. Entonces, esto es una oferta que yo les hago a través de Jaira, les daré los datos y los requisitos, les daré para que ustedes a través de su colegio lo difundan y lo vean como un espacio y un foro de expresión. Muchísimas gracias.
Doctor, muchísimas gracias por este espacio que nos acaba de brindar. Ténganlo por seguro que no vamos a soltar esta oferta que nos acaba de hacer. Definitivamente, una de los temas donde podemos avanzar es trabajar en equipo. Seamos o no seamos psicólogos, lo mencionaba hace rato, la salud mental es para todos y es una obligación y un derecho también de todos. Y yo creo que esta oferta que acaba de brindarnos, doctor, pues no la vamos a dejar pasar, ¿no? Por supuesto que vamos a trabajar, ya veríamos, a lo mejor hacer, se me viene ahorita a la mente, ¿verdad? Hacer alguna especie de seminario de investigación para que los colegas nos comenten todo lo que están haciendo desde su consultorio, desde las escuelas, desde la sociedad, porque el colegio tiene psicólogos de diferentes perfiles. Entonces, desde ahí nos va a permitir tener bastante información que puede ser muy útil para empezar a colaborar juntos. Dice Angelina, muchas gracias, un tema interesante, exposición dinámica y explicada. Jorge nos hizo ya el favor de ponernos ahí la página donde, la que nos mencionaba ahorita el doctor de estos boletines. Irma dice, este grupo de psicólogos tiene mucho trabajo comunitario, estamos a la orden para colaborar. Tenemos un año, doctor, la verdad es que nos falta mucho todavía por hacer porque estamos iniciando prácticamente desde cero. Y a pesar de tener un año, hemos hecho ya bastante trabajo con la sociedad. Nos lo han solicitado, no les hemos dicho que no. Era un trabajo que nosotros no lo teníamos previsto en el colegio. Para lo que nosotros teníamos previsto en el colegio era comenzar a tener afiliados psicólogos y empezarnos a capacitar para después irnos a trabajar con la sociedad. Pero empezamos y la sociedad nos buscó, la sociedad nos ha pedido el apoyo y no lo hemos negado, lo hemos estado brindando a todos los espacios donde nos los han solicitado, desde instituciones públicas, privadas, como comunidades. Tuvimos una situación en un municipio de Jerez, donde tuvimos personas que por la delincuencia organizada fueron despojados de su lugar y estuvimos trabajando con estas personas que fueron despojadas. Entonces hay mucho, mucho que hacer con ese boletín. Y bueno, referente a la profesión, es algo que se está buscando incluso, no nada más desde nuestro colegio, desde nuestro estado, también comentarle que el colegio estamos afiliados y estamos trabajando de la mano con la Federación Nacional de Psicólogos. Entonces voy a tomarme el atrevimiento también, doctor, de platicar Claro, con la federación para tener un claro, acercamiento con usted. Yo creo que sería una reunión de trabajo posiblemente, ¿verdad? claro. Para poder empezar a buscar la manera de trabajar en equipo y que esta salud mental realmente cumpla el objetivo que nos pide la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que se oferte para todos y que no haya ninguna limitante ni ninguna distinción en quienes pueden tener o no esta salud mental. Y más, no sé si por ahí vi en déjenme lo abro que ya se me cerró. Y ahora con el tema de la virtualidad, creo que estamos a un clic de distancia, entonces eso nos puede ayudar y nos puede permitir mucho. Y sobre todo, saben, yo creo que ahora hablamos mucho de sistemas de salud resilientes y necesitamos que mejor que la psicología nos acompañe de forma transversal y nos dé herramientas para ser resilientes en esta parte, ¿no? Desde su estudio científico, desde sus diferentes corrientes o de sus diferentes metodologías y fortalezcamos estos grupos. Así es, doctor. Mire, en el diario oficial de la Federación, el 16 de este mes, el 5 de mayo de este año, hacen un decreto, dice, se reforma, adición y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Y es un decreto muy, muy interesante donde viene ahí a la necesidad y la prioridad que se le debe de dar a la salud mental. Estamos hablando de que es reciente, prácticamente tiene días este decreto. Si de por sí, ¿no? La sociedad ya nos estaba obligando a llevar la salud mental como una regla ya, ¿no? Social. Ahora con este decreto esperemos que
sea todavía mucho más útil, ¿verdad? Que de parte de muchas instituciones, sobre todo públicas, que luego de repente son quienes tienen herramientas y la oportunidad de dar seguimiento a todos estos temas, pues ahora con este decreto podamos, ¿sí?, generar mucho bienestar, ¿no?, para nuestra sociedad a nivel nacional. Vero nos dice: agradezco la información que comparte, muy clara, muy amplia. No sé si alguien más quiera hacerle algún comentario al doctor, encender su micrófono. Doctor, a mí lo que me llamó la atención es que no es psicólogo y nos dijo muchas cosas que son tan importantes para nosotros, sí, como entre ellas la que comentó la colega Rosa, ¿no? Estos personas que se dedican a hacer prácticas muy erróneas, ¿no? Bien lo decía la colega, a veces con un curso de fin de semana ya se anuncian como terapeutas, ¿sí? O como psicoterapeutas o como psicólogos, y que lamentablemente, pues, además de que tenemos que seguir como psicólogos luchando con este reconocimiento a nuestra profesión, a nuestro trabajo, tenemos que luchar a veces entre nuestros mismos colegas que ejecutan la Claro. profesión de una mala manera y aquellos que se hacen pasar por psicólogos. Yo creo que, por ejemplo, les puedo compartir que por eso les utilicé ese término. Algo que yo he trabajado mucho ahora desde el más alto nivel es el tema de la redignificación de la epidemiología. Quiero compartirles que México tiene alrededor de 500 epidemiólogos. Entonces, la importancia, el epidemiólogo no solamente puede revisar o no puede salir cuando hay una pandemia o una epidemia. Nosotros tenemos que estar revisando constantemente todos, y creo que este es un tema muy importante, la redignificación de nuestras profesiones desde el más alto nivel en este tenor. Y finalmente quisiera terminar compartiendo, eh, cuando tú lo ves, eh, esto tiene que ver con política pública y les decía, desde nuestros legisladores, tiene que ver con presupuesto. ¿Cuántas plazas de psicólogos tenemos en los sistemas de salud comparada contra médicos? Menos. Entonces, tenemos que pujar, tenemos que impulsar y tenemos que hacernos visibles. Y esto solamente yo he aprendido que es a través de la cooperación, a través de tender lazos y a través de la visibilización de estos temas. Lo hemos visto en este tenor. eh, en estas situaciones, por ejemplo, yo les decía, ¿no? La importancia de la salud mental. Yo creo que en este momento de la pandemia la salud mental era como el pavo real, tenía que haber sacado todas sus plumas por todo lo que teníamos y por todo lo que hemos vivido muchas personas. Yo les decía, yo esperaba ver más líneas de intervención en crisis. Ustedes vieron los primeros videos de Wuhan, tal vez un mes después de la pandemia en China, donde los médicos se caían de este burnout, de esta parte, lo que les platiqué de noticias dolorosas, de toda la gente que, imagínense al subdirector médico que tenía que revisar todos los días eh, 20 certificados de defunción, y el médico que tenía que salir a decirle a la familia de entrada cómo vivimos la muerte como un fenómeno social diferente. Creo que tienen mucho material que hacer. Les decía, no hemos medido, por ejemplo, el incesto, las violaciones, la violencia intrafamiliar en esta parte, cómo aumentó el alcoholismo. Yo lo veía, imagínense, yo no soy psicólogo y respeto mucho las profesiones de todos ustedes y respeto siempre mucho, yo digo zapatero a tus zapatos, pero cuando yo tenía que viajar o tenía que ver y revisaba el tema de SAMS a las 7 de la mañana que viajaba en esta parte de pandemia, yo veía mucha gente con botellas de alcohol. O sea, algo está pasando. O de pronto veía más gente que estaba como fumando. Algo está pasando. ¿Quién lo está midiendo y cómo lo estamos trabajando y cómo lo estamos haciendo? Pues yo quiero agradecerles mucho, la verdad. Jaira, tú sabes que estamos a un WhatsApp de distancia, lo que necesiten.
Si no hubiera alguna otra pregunta, quiero desearles el más feliz de los éxitos al término de este congreso, decirles que yo celebro mucho esta vinculación, que no podemos desfallecer, que tenemos que ser muy resilientes, pero sobre todo, que tenemos que trabajar en la construcción de un mejor país desde nuestra trinchera en esta parte. Y pues fortalecernos los unos a los otros será la única forma en que podemos salir de esto adelante. Ahora ustedes ven los temas, imagínense lo que está sucediendo con el tema de inflación, una guerra encima, de pronto en estos días viruela del mono, hepatitis, enfermedades emergentes, no es como tan sencillo, pero es la realidad. ¿Qué habilidades, qué herramientas y qué elementos tenemos para enfrentarlo? Y es donde ustedes tienen el papel más importante en este tenor, en esta situación. Y pues yo la verdad es que los felicito a todos ustedes y sobre todo que me complace mucho el poder estar y poderlos tener de aliados. Saben que yo cuento con ustedes y que ustedes cuentan conmigo como director de información epidemiológica y no olviden que tienen el boletín para poderse hacerse visibles más. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. La próxima semana ya vamos a estar planeando esto del boletín y por ahí lo voy a estar contactando inmediatamente. Muchísimas Con todo gracias por todo gusto. el apoyo y pues mire, ahí en pantalla tiene este reconocimiento que se le otorga por compartirnos esta conferencia de epidemiología y salud mental en el primer Congreso Internacional de Psicología y Bienestar coordinado por el mismo colegio. Muchísimas gracias, doctor. Un Y gusto. pues no le digo adiós, ¿verdad? No, Ya no, tenemos no. trabajo Claro, no, para claro. seguir en Y comunicación. saben, ustedes mejor que todos lo saben. Yo creo que esta pandemia también nos ha enseñado que tenemos que disfrutar la vida. Y ustedes, los que están en Zacatecas, con una ciudad tan hermosa, la ciudad rosa, con unos quesos, con tanta comida, yo saben, me estoy ya saboreando un asado de boda delicioso. Entonces, pues ustedes que están ahí, aprovéchenlo. Un abrazo desde la Ciudad de México en esta parte y que tengan un excelente fin de semana y nuevamente muchas, muchas felicidades. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias, doctor. A ver si la próxima lo hacemos presencial para irnos por el asado. Va que va. Un gusto. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta Gracias. luego. Bye. Bueno, ya todos los